Iniciamos este bloque tratando de comprender lo incomprendible, ¿no? Volvemos a tocar el tema, el nombre de la guerra, que en algún momento parecía tan lejano y que se veía venir con pronunciamientos, con cuestiones de la geopolítica que tocamos a veces muy de lejos, pero que nos terminan afectando a través de el capitalismo y los mercados unificados, que terminan afectando al dólar, que termina afectando el precio del cereal en la Argentina, que termina afectando la importación de gas a la República Argentina y nuestra exportación en materia de alimentos. Lo que está pasando en el conflicto bélico Rusia-Ucrania está teniendo en vilo al mundo completo por su significado, por su condena a nivel internacional y por su insistencia por parte de Vladimir Putin en seguir adelante en una cuestión que tiene su historia ya desde hace más de 30 años, ¿no? Esto no es nuevo. Hay algunos analistas que catalogan esta guerra como nueva por la novedosa determinación de ir a una guerra con tanques, pero la historia tiene que remontarse a más de 30 años, incluso un poco más acá en el tiempo. En 2013, cuando Ucrania comenzó su intento separatista, su intento por la libertad, se les denominó en ese momento, para tratar de ayornarse y ser tomada por la Unión Europea, cosa que se resistió bastante por parte de Rusia, que en algún momento también fue ocupante de su territorio, pertenecía a Ucrania, a la vieja Unión Soviética. Y ahí empezó una serie de tensiones que se llevaron a lo largo del tiempo, y fundamentalmente en 2013 y 2014. En el fin de 2013 e inicio del 2014 se dio una cosa muy brusca y sangrienta, con muchas vidas de por medio, tratando de tomar determinación política al respecto, con un presidente en ese momento que era prorruso, que por un lado gestionaba su adhesión a la Unión Europea, pero por otro lado, bajo la mesa, gestionaba también cuestiones diplomáticas con Rusia. Esto desató parte de lo que hoy vamos conociendo, ¿no?, de este lado, y que nos afecta, por supuesto, indudablemente. Por más que haya miles de condenas a nivel internacional, hay mucha gente muriendo hoy, y el parte actualizado habla de Rusia hoy reconociendo 498 soldados muertos en una semana, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los números oficiales? No se sabe. Matías Casiabue nos va a ayudar a entender algo de esto, porque es licenciado en Ciencia Política, investigador de CLAE, el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Ya hemos hablado con él en alguna oportunidad y hoy el tema es este. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y bueno, por supuesto, preocupado por la situación y muy atento a la explicación que recién dabas, Paula. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Porque vos sos un estudioso de materia internacional y me gustaría que nos ayudes a comprender resumidamente a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Nos estamos enfrentando, como bien decías vos, a un conflicto de larga data. Incluso el conflicto que hoy está planteado tiene un origen histórico en la distribución de límites en los territorios soviéticos tras el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917 y la construcción del Estado ucraniano moderno con la constitución política de ese Estado en 1924, que estableció en un marco de negociación cierta cesión de territorios de naciones rusas, ¿sí? Pues hacia el interior de Rusia hay una complejidad de distintas naciones incluso, todas son rusoparlantes, pero hay nacionalidades distintas, culturas y entramados distintos, pero en ese contexto una serie de naciones rusas o de pueblos rusos quedaron en el marco del Estado moderno ucraniano, y esto es lo que emergió como conflicto tras la disolución de la Unión Soviética hace ya 30 años, como bien lo indicabas vos, Paula. En ese contexto, Ucrania siempre fue un país aliado de Rusia, ¿sí?, desde la disolución de la Unión Soviética, gobernado por un partido que era el Partido de las Regiones, ¿no?, que básicamente era un partido que expresaba esa plurinacionalidad que Ucrania tiene hacia el interior, ¿no? Y
En el 2013-2014 el partido de las regiones colapsa, hay un golpe de Estado en el marco de eso, y Ucrania en algún punto cambia de bando, ¿no? Sale de la órbita de la Federación de Rusia para pasar a estar más en la órbita de la Unión Europea. Cuando eso sucede, en 2014, la península de Crimea, que era una provincia rusa en el Estado ucraniano, vota un referéndum para salirse de Ucrania e incorporarse a la Federación de Rusia, y eso desata un conflicto que de baja intensidad ha venido permaneciendo en el tiempo durante los últimos 8 años, ¿no? Desde el 2014 para acá, eso venía así, ¿no? Con un conflicto de baja intensidad hacia el este de Rusia, en el límite, perdón, hacia el este de Ucrania, en el límite con la Federación de Rusia, donde está radicada esta población, ¿sí?, ruso parlante o de las naciones rusas en Ucrania, ¿no? Y el conflicto explota, termina de estallar nuevamente en este 2022 en el marco de una profunda discusión geopolítica y en el marco de un recrudecimiento de la situación de violencia que se vivía en el Donbass, que es la región del este de Ucrania, ¿no? Hay un fundamento en el recrudecimiento de ese conflicto, por un lado, y en variables geopolíticas que trascienden a la propia Ucrania y que hacen al vínculo entre la Unión Europea y Rusia en términos de integración energética, ¿no?, por supuesto, y en parte esas dos variables son las que hoy explican que el conflicto haya vuelto a estallar finalmente en un criterio ya de un conflicto no de baja intensidad, sino de alta intensidad, ¿no?, en una guerra. En una guerra. Sí. Y en ese sentido, Matías, Ucrania funciona como el patio trasero de Rusia, en donde no hay límites, decíamos el otro día, no hay montañas, esos son límites en el mapa. Entonces, Ucrania está como en un puesto muy estratégico, ¿no?, de disputa, de poder, y tratando de ayornarse a la Unión Europea, pero no es tan fácil que la Unión Europea acepte que Ucrania forme parte de la Unión. Entonces, frente a esta trayectoria diplomática que llevará su tiempo, es que Putin está tratando de ganar tiempo con tanques. ¿Cuál es la estrategia de Putin? Que por ahí no es difícil de comprender, ¿no? Porque tiene mucho costo por pagar internacionalmente, financieramente, por más que tenga espalda, digo, es difícil de ver, de imaginar, ¿no? Es complejo explicar en poco tiempo. Lo que ha sucedido es que desde el golpe de Estado, desde el cambio en esta Ucrania, ¿no?, el cambio de alineamiento de ese país, ¿no?, de estar en la órbita de Rusia a pasar a estar en la órbita, ¿sí?, en la periferia de la Unión Europea, el partido gobernante de Rusia es un partido ultranacionalista ucraniano, ¿no? Ucrania es un país, el Estado ucraniano, mejor dicho, es un país plurinacional con una mayoría de población ucraniana, ¿sí? Y ese ultranacionalismo ucraniano desató, viene escalando el conflicto este de baja intensidad en el Donbass, en la región rusa, en el este de Ucrania, viene estallando ese conflicto hace un tiempo grande, ¿no?, largo. Esto empezó a escalar allá por agosto del año pasado, ¿no? Este conflicto empieza a escalar además por dos variables geopolíticas que están estrechamente vinculadas. Primero es la ruptura de los acuerdos de Minsk, que son los acuerdos que se firmaron en 2014, ¿sí?, tras la anexión de Crimea, de la provincia de Crimea por parte de, que es una provincia, era una provincia ucraniana o es una provincia ucraniana, está en discusión, de población rusa, que da hacia el Mar Negro, ¿sí? Y cuando eso sucede, se firman los acuerdos de Minsk, Rusia se compromete a no avanzar en las anexiones o en los controles directos o indirectos del este de Ucrania, a cambio de que el Kiev, digamos, la capital, Ucrania, ese país, no se incorporara básicamente a la OTAN, ¿sí?, y a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Rusia plantea que el avance de la OTAN, ¿sí?, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, hacia el este es un problema de seguridad nacional, ¿no? Esa es la primera variable geopolítica. La segunda variable geopolítica trasciende lo que es el territorio ucraniano y tiene que ver con
la integración energética que Rusia estaba realizando con Alemania, ¿sí? Con la reciente culminación de un gasoducto, el Nord Stream 2, ¿sí? Que básicamente era una duplicación de la provisión energética del gas ruso hacia Alemania, ¿sí? Y que esto desató una variable geopolítica principal. El conflicto viene escalando en términos diplomáticos desde enero de este año con mucha fuerza, porque los propios Estados Unidos son los que permanentemente intentaron boicotear esa integración energética. Pensemos que la matriz energética de todo el conjunto de la Unión Europea es gasífera y que el 40% del gas que hoy consume la Unión Europea es ruso, o sea, tiene una dependencia energética muy fuerte y la duplicación de esa provisión energética desde Rusia a Alemania, básicamente para abastecer el complejo industrial alemán y francés, era un problema geopolítico para la actual administración de la Casa Blanca. O sea, hay muchas variables en juego, sí, hay muchas capas por arriba del conflicto en juego que no son de fácil resolución, son intereses muy grandes, contrapuestos, muy pesados, ¿no? Y en ese marco, ¿por qué uno empieza a decir todo esto? Porque si bien es cierto que Rusia invadió Ucrania, ¿sí? Rusia no tiene intenciones hoy de escalar y sostener el conflicto. Rusia es hoy, lo estamos viendo en el día 9 del inicio de las acciones militares, cómo Rusia permanentemente es el que está permanentemente sosteniendo la instancia de negociación, el reencauzamiento del conflicto a través del diálogo. ¿Por qué? Porque no tiene intereses, ¿sí?, en desatar un conflicto mayor de gran escala, ¿sí?, con la Unión Europea, porque básicamente con la Unión Europea tiene una intención de establecer un vínculo comercial, un negocio a través de la provisión energética. Pero en términos llanos, Matías, en términos llanos, Rusia lo que está buscando es que no se integre Ucrania a la Unión Europea, pero sí mantener los fines comerciales con los tanques en las calles, digo, con edificios de civiles desmoronándose. No se entiende cómo es la estrategia, ¿no? Y encima Estados Unidos tratando de pronunciarse. Es muy complejo. Rusia, lo que Rusia quiere es, en el plano militar, es, básicamente terminar con el conflicto de baja intensidad que ya tiene 8 años, desde el 2014 a la fecha, sí, ¿sí?, en el este de Rusia. ¿Sí? Esto hace parte de la doctrina nacionalista rusa de defender cualquier nacionalidad rusa extraestatal. Esto es una apreciación, no una cuestión, que esté bien o mal, es una apreciación de lo que pretende Rusia, ¿no? Entonces, Rusia pretende terminar de una vez por todas con el conflicto en el este de Ucrania, que es al mismo tiempo un conflicto transfronterizo, un conflicto en sus fronteras, ¿sí? En términos militares, Rusia quiere eso, y Rusia quiere que Ucrania finalmente no ingrese a la OTAN, ¿sí?, que fue, como recién les decía, uno de los factores que escaló el conflicto. El otro fue el tema energético que recién les comentaba, ¿sí? Entonces, que Ucrania no ingrese a la OTAN, ¿sí?, que la OTAN no se siga extendiendo hacia el este, porque venimos desde hace unos años a esta parte, donde países del ejido ruso, de la ex Unión Soviética, se han sistemáticamente incorporado a la OTAN. Lituania, Letonia, Polonia, Bulgaria, países que eran del ejido soviético, o que hoy orbita, o que antes orbitaban alrededor de la actual Federación de Rusia, que se han incorporado a la OTAN. Y eso Rusia lo ve como una amenaza directa, ¿sí?, como el planteamiento de una amenaza directa a su propia seguridad, ¿no? Entonces, lo que quiere es que Ucrania no ingrese a la OTAN, que la OTAN no se siga extendiendo hacia el este, y que, de hecho, el canciller Lavrov hace 2 días lo planteó, ellos no tendrían ningún tipo de inconveniente con que Ucrania finalmente se incorpore a la Unión Europea, algo que en el marco de estos conflictos, el segundo día del conflicto, estamos en el día 9º, Ucrania formalizó. Sí. Ucrania formalizó el pedido de ingreso a la Unión Europea, y la Unión Europea aceptó el pedido de incorporación a la Unión Europea, y el canciller ruso, ante la pregunta de los periodistas, afirmó que el problema no es la Unión Europea, sino la OTAN. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cuestiones? La presencia norteamericana. Claro. La presencia norteamericana está en la OTAN y no en la Unión Europea, ¿no?
Bueno, y esto da para largo. ¿Cuál es tu análisis de acuerdo a lo que podés ir leyendo y viendo en los conflictos internacionales? ¿Hay una nueva reunión pautada? ¿Se puede avanzar en las negociaciones? ¿Se retiran los tanques? ¿Va a seguir la presencia militar? ¿Cuándo termina? Es muy difícil de ver, de saber con precisión por la magnitud de intereses en juego y en pugna, ¿no? Esto que recién pasaba, que parece que uno está por fuera de la realidad, ¿no? Que una variable principal del conflicto tiene que ver con la integración energética entre Rusia y Alemania, ¿viste? Es decir, pero ¿dónde queda Ucrania en todo esto, no? Entonces, es muy difícil cuando hay tantos intereses y tantos actores de mucho peso a nivel internacional jugando en el tablero que hoy se llama Ucrania, ¿no? Yo lo que sí veo es una Rusia que está intentando salirse del conflicto, que sabe que ha tenido un enorme costo internacional, un enorme costo diplomático haber realizado esta operación militar de gran escala. Veo eso por un lado. Lo otro que veo es que hoy, al día 9 del conflicto, y sin que medie una participación no indirecta, sino directa de la OTAN, hoy Ucrania está derrotado militarmente. ¿Sí? Rusia destruyó 1.050 objetivos militares. O sea, ya no hay capacidad bélica por parte del Estado ucraniano como tal. No, pero entonces, Zelensky tiene el 90% de popularidad. Por otro lado, Zelensky tiene el 90% de popularidad en estos momentos. Claro, exactamente. Zelensky tiene el 90% de popularidad, pero el problema es que no tiene medios para sostener el conflicto armado como tal. Entonces, yo lo que creo es que hay marco para la negociación en esos términos. Lo que hace falta es que efectivamente la comunidad internacional, más allá de condenar la invasión de Rusia, más allá de preocuparse y alarmarse por la situación humanitaria que es real, no tanto en términos de pérdidas de vidas humanas que han ocurrido, pérdidas civiles y que son lamentables, es lo que hoy el gran drama humanitario que se está viviendo es el tema de los refugiados. Hay aproximadamente 1 millón de ucranianos que han cruzado la frontera de su país hacia el oeste, hacia Europa, ¿no? Eso es muy preocupante y la comunidad internacional debe abordarlo, debe atenderlo, porque son las vidas de las personas, por supuesto. Pero por otro lado, la comunidad internacional tiene que traccionar de una buena vez por todas el diálogo, porque sin diálogo no va a haber proceso de paz, y lo peor que nos puede pasar a toda la humanidad, a nuestras economías, golpeadas por la pandemia en todo el planeta, es que un conflicto armado de estas características, en un escenario que no es para nada secundario, como Europa, ¿no? Como el este de Europa, se prolongue un conflicto armado y ya estemos hablando de una situación que no sean un par de días, sino un par de meses, un par de años, ¿no? Claro. Día a día que el conflicto armado se sostiene, la incertidumbre, por supuesto, crece, ¿no? Y eso debe, con claridad, preocuparnos, ¿no? Sí, y los mercados acusan también en lo suyo, así que nos afecta globalmente. Matías, muchas gracias por darnos un poquito más de claridad. Gracias por el contacto con Puntal AM otra vez. No, por favor, gracias a ustedes y estamos en contacto. Hasta luego, Matías Casiabuelo.